Es un placer saludarles desde aquí por vídeo. Quiero explicarles el tema de cómo hacer las preguntas en inglés. ¿Ok? Eso es a lo que quiero que nos concentremos en esto. Quiero aclararles que en inglés existen unas palabras llamadas auxiliares, como su nombre lo dice, nos auxilian, nos ayudan, pues a qué nos ayudan a hacer preguntas, a hacer preguntas y negaciones, pero en este caso nos enfocamos a las preguntas. ¿Ok? Muy bien. A través de esta diapositiva les iré explicando paso a paso. Aproximadamente tenemos de 23 a 24 auxiliares en inglés. Estos auxiliares no existen en español, no existen en nuestro idioma. Por esa razón es que resultan nuevos para nosotros y un poco difícil de entenderlos. Aquí tenemos algunos de esos 23 auxiliares como do, does, did, is, am, are, was, were, have, has y had. También tenemos estos auxiliares que los pongo aparte porque se les llama verbos modales, que a su vez sirven para también hacer preguntas y funcionan como auxiliares también. Can, could, might, shall, should, will y would. ¿Ok? Con todos estos auxiliares podemos hacer preguntas en diferentes tiempos verbales: presente, pasado, futuro. Los WH questions. ¿Qué son los WH questions? Son las palabras que nosotros conocemos en español como el qué, dónde, cuándo, por qué. ¿Ok? Esas son. Tenemos el primero, que es what. Luego tenemos where, why, when, who, which y how. El primero significa qué. ¿Vale? Where, dónde. Why, por qué. When, cuándo. Who, quién. Which, cuál o qué. Es muy parecido al primero, what. Y how, cómo. Aquí yo les tengo una imagen que me gustó mucho, en la cual dice que who es únicamente para personas. ¿Quién? What es para alguna cosa o acción. ¿Qué? When se utiliza con el tiempo cuando queremos saber cuándo ocurrió la acción o la situación. Por eso es que significa cuándo. When. Where es únicamente para lugares, por eso significa dónde. Where. Why es para siempre expresar una razón de algo que pasó. ¿Por qué? Y how, cómo. Aquí nos indica que es tanto para cantidades o números, o la manera en la que ocurre algo, cómo. Ajá. En algunos casos significa cuánto. Cuando decimos how much o how many es cuando nos referimos a cuánto. Muy bien. Conociendo ya los auxiliares y conociendo ya también los WH questions, los dos son elementos esenciales para formar preguntas en inglés. Aquí en esta diapositiva se titula ¿Cómo formar una pregunta en inglés? Y tenemos la estructura. Hay dos estructuras diferentes para formar preguntas en inglés. Son muy parecidas, solo que hay una diferencia. Ustedes a lo mejor la pueden notar a simple vista. La número 1, debemos empezar con un auxiliar más el sujeto, subject, sujeto. ¿Por qué pongo esa flechita? Esta flechita significa inversión. Aquí está la clave para poder hacer una pregunta en inglés. ¿Qué significa inversión? Que tenemos que invertir, tenemos que poner al revés. ¿Y qué es lo que vamos a poner al revés? Pues vamos a poner al revés tanto el auxiliar como el sujeto. Los vamos a poner al revés. Es decir, siempre nos dicen que una oración empieza con el sujeto. Bueno, en esta ocasión las preguntas se pone al revés. Se pone primero el auxiliar y después el sujeto. Después de eso, después de la inversión, ponemos el verbo principal de la acción: jugar, comer, dormir, saltar, etcétera, etcétera. Más el complemento, más
Muy importante, el signo de interrogación. No puede ser pregunta si no tenemos el signo de interrogación. La segunda es casi idéntica que la primera. ¿Cuál es la diferencia? Pues el WH question, es decir, las palabras qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿sale? Siempre van a ir colocadas al principio. Después de eso va el auxiliar y después de eso va el sujeto. De la misma manera, como en la parte de arriba, tienen que ir a la inversa, por eso se le llama inversión, que van al revés, primero el auxiliar, después el sujeto, después el verbo, después el complemento y después el signo de interrogación. ¿Sale? No son muy distintas, simplemente la diferencia en la segunda es que utilizamos una WH question. ¿Qué quiere decir? Que para hacer una pregunta no siempre necesitamos un qué, dónde, cuándo, por qué. Simplemente podemos hacer la pregunta. Como en la número 1, si usamos una estructura de la número 1, estaríamos diciendo, por ejemplo, ¿Do you like candies? ¿Do you like candies? ¿Te gustan los dulces? No estoy usando ningún qué, ningún cuándo, ningún por qué. En la segunda estructura, si quiero dar un ejemplo, sería Why do you like candies? Why do you like candies? ¿Por qué te gustan los dulces? Ahí sí estoy ocupando un WH question. Why do you like candies? Parecido a la pregunta de arriba. La diferencia es que la de arriba estoy haciendo una pregunta directa para que la persona me conteste sí o no. Yes, I like candies. O no, I don't like candies. Y en la segunda estoy pidiendo una razón del por qué te gustan los dulces. Why do you like candies? Y la persona puede contestar because I like them much or because they are sweet, etcétera, porque son dulces, porque me gustan mucho, etcétera, etcétera. ¿Sale? Espero que hasta acá se entienda. Recuerden, la inversión es la clave para poder hacer correctamente preguntas en inglés. Esa es la clave. Ejemplos. Vamos a terminar con esta explicación. Ahí tenemos el primero. ¿A cuál ustedes creen que el primer ejemplo pertenece? ¿A la forma 1 que vimos acá o a la forma 2? Piénsenlo por un momento. Pues en efecto, es un ejemplo de la forma 1. ¿Por qué? Porque estamos empezando con un auxiliar. No estamos empezando ni con what, ni con who, ni nada de eso, ¿sale? Do you live in Mexico? Pongo la flechita que indica que estamos haciendo la inversión. Si yo pusiera primero you y después do, estaría incorrecta mi pregunta. Do you live in Mexico? ¿Vives en México? ¿Se dan cuenta? Nosotros simplemente preguntamos en español, ¿vives en México? Ajá, nosotros no usamos auxiliares porque no los tenemos, no existen, pero en inglés sí. Es la única diferencia. Hay que usar esos auxiliares. No nos ayuda, no significa nada, no tienen significado en muchas ocasiones, pero sí nos ayuda a determinar en qué tiempo verbal estamos haciendo nuestra pregunta, si en presente, pasado, futuro. Por ejemplo, esta está en presente, ¿ok? Do y those siempre nos van a servir para estos primeros dos. Do y those siempre para hacer preguntas en presente. Did para hacer preguntas en pasado. Is, am y are también nos van a servir para hacer preguntas en presente o en presente continuo. Was y were para hacer preguntas en pasado, al igual que did. Y así sucesivamente, ¿ok? Lo importante es que quiero que aprendan cómo se hacen las preguntas. Siguiente ejemplo. Have you finished the math class? Igual, les hago la misma pregunta. ¿A qué estructura se refiere? ¿A la primera o a la segunda? Pues en efecto se refiere a la primera. Otra vez. Estamos empezando con un auxiliar, no estamos empezando con ningún WH question. ¿Dónde, cuándo, por qué, quién? No estamos utilizando eso. Have you finished the math class? ¿Has terminado la clase de matemáticas? ¿Has terminado la clase de matemáticas o ha terminado? Igual, simplemente para que me contesten. Recuerden, cuando no usamos WH question, nosotros solo esperamos que la persona nos conteste sí o no. ¿Ok?
Tercer ejemplo, bueno, igual, fíjense la flechita, está invertido tanto el sujeto como el auxiliar. Igual acá, sujeto y auxiliar. Tercera, what did you eat in the afternoon? ¿A qué estructura nos referimos? ¿A la primera o a la segunda? Obviamente a la segunda, porque ahora sí estamos utilizando un WH question. What? ¿Qué? What did you eat in the afternoon? ¿Qué comiste en la tarde? ¿Ok? ¿Cómo sé que es pasado? Pues porque el auxiliar did es el que me está indicando, ¿ok? Es el que me está indicando que mi pregunta está en pasado. ¿Qué comiste en la tarde? Aquí, a diferencia de estas preguntas, las primeras, ahora estoy esperando que me den una respuesta más larga. Bueno, pues comí hamburguesas, comí pizza, comí espagueti, etcétera, etcétera. Ya no nada más es un simple sí o un simple no. Tercer ejemplo, bueno, igual, la inversión. Aunque nosotros utilicemos un WH question, la inversión se tiene que seguir haciendo. Primero el auxiliar, después el sujeto. Cuarto ejemplo, where was your sister yesterday? ¿Dónde estaba tu hermana ayer? Igual, estamos utilizando la segunda estructura. Estamos empezando con un WH question. Ahora es ¿dónde? ¿Dónde estaba tu hermana ayer? Igual, estoy esperando una respuesta larga, no una respuesta corta con un sí o un no. Estoy esperando una respuesta como She was in the park yesterday. Ella estaba en el parque ayer. ¿Sale? Entonces espero que hasta aquí haya quedado un poco más claro de cómo se hacen las preguntas eh, en inglés. Pueden regresar al video cuantas veces quieran y ustedes podrán aclarar sus dudas lo más que puedan, ¿ok? Aquí, como pueden ustedes observar, este es el ejercicio que yo les voy a dejar, ¿ok? Consta de 10 oraciones. Les voy a dejar tanto el link para quien lo quiera hacer directamente en la página, puede hacerlo aquí y aquí mismo pueden checar sus respuestas y ver cuáles están bien y cuáles están mal, ¿ok? Voy a adjuntarles también la imagen, ¿sale? La imagen de estas preguntas para que ustedes, para quien no tenga la oportunidad, pues lo pueda hacer en su libreta y sin ningún problema ya saben, me mandan foto, captura, lo que ustedes quieran subir, siempre y cuando esté realizada la actividad y yo ya saben que se los hago válido. ¿De qué trata el ejercicio? Pues ya saben, hay que completar con el auxiliar que mejor complete las preguntas. No todas son preguntas, ¿sale? Pero aquí también lo importante es practicar el uso de esos auxiliares. Recuerden que un auxiliar nos ayuda a hacer preguntas, pero también negaciones, ¿ok? Entonces aquí no hay de otra. Hay preguntas y hay negaciones, no hay otra cosa, ¿ok? Entonces simplemente deben de completar con el auxiliar que mejor quede, ¿sale? Con el más correcto. No puede haber dos auxiliares o tres auxiliares, no. Simplemente hay una respuesta correcta por cada uno, por cada una de esas oraciones, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso es todo por ahora, muchachos. Espero que entiendan esto. La unidad con la que estamos trabajando, como ya les había mencionado en la anterior clase, trata sobre el uso de preguntas. Por eso estoy enfocándome mucho en esto y estaremos haciendo actividades de este tipo y también pues trabajando con el libro. ¿Ok? Muy bien, muchachos, les mando un fuerte abrazo, un gran saludo. Cuídense para que pronto volvamos a la normalidad. Si no nos cuidamos, pues esto se va a prolongar más y más y no creo que nadie le esté pasando bien, aunque ya sean días de descanso y todo, pero yo creo que todos, así como yo, queremos regresar pronto a la normalidad. Saludos y hasta luego. Nos vemos.